nuestra mesa de trabajo a Carlos Osorio. Él hace parte de la colonia de venezolanos aquí en la ciudad de Medellín. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Catalina, Sebastián, Claudia, ¿cómo están? Carlos, yo quisiera iniciar con una pregunta clave que muchos están haciendo en este momento, después de todo el contexto que ya tenemos de lo que ha pasado en los últimos días. ¿Hubo una falsa expectativa en Venezuela en relación a retomar nuevamente las riendas del país? No, es una lucha constante, no hay una falsa expectativa. Por supuesto, la emocionalidad quisiera que todo se resolviera. Lo que antes se sospechaba y se señalaba como una posible dictadura, ahora es una realidad Se confirmó. confirmada. Recuerden ustedes que los cánones democráticos no se han venido cumpliendo, la institucionalidad no se respetó y como lo dije en la oportunidad anterior que compartí con ustedes, Colombia, Brasil y diversas estados participaron de que se diera esa elección del 28 de julio, una presión a la oposición para que aceptara en las condiciones que el gobierno llevaba a la elección hacerse. Se hizo la elección y con esas condiciones triunfó la oposición, la alternativa democrática. Y por supuesto liderizada por María Corina Machado. Nosotros somos como una moledora de carne. Pasó Leopoldo López, pasó Juan Guaidó, entonces vamos moliendo los liderazgos. Y es contribución del régimen quien usa toda su fuerza mediática para ir desplazando, ir destruyendo, y sin embargo hay gente que ha cumplido etapas. Hoy le corresponde a María Corina Machado, que siempre ha sido integrante de este equipo, que digamos que la coherencia es la que la caracteriza. Recuerden ustedes cuando frente a Chávez en una oportunidad le decía que las expropiaciones eran indebidas y que eran un robo, y digamos que en ese momento la gente la sintió como radical. Pero en Venezuela no hay radicalismo. Hay una dictadura contra un pueblo que pide libertad, pide democracia y que no tiene cánones de vida, de calidad de vida como lo tiene el resto de Latinoamérica. Carlos, había mucha expectativa el pasado viernes 10 de enero sobre qué iba a pasar. No nos despegábamos los colombianos del televisor, incluso ediciones especiales, informativas, para saber qué iba a pasar. Finalmente, usted mismo lo ha mencionado, Juan Guaidó, Capriles, ahora María Corina Machado. ¿Qué tiene de diferente el hoy de Venezuela a todo lo que ha pasado ya con este régimen? Digamos que la coherencia de María Corina, no es que yo quiera desprestigiar a quienes estuvieron anteriormente, pero digamos ella ha sido desde un principio fiel a su discurso. Sí, ella ha planteado de frente una serie de soluciones para el país, porque recordemos que el tema no es la libertad o la dictadura, sino las soluciones que la gente aspira. En Latinoamérica hemos sido muy permisivos con la dictadura. Cuba tiene 60 años y para nosotros era una decoración del continente que Cuba se enfrentara al imperio, digamos en nuestro sentido romántico, y hoy estamos abriendo los ojos y nos damos cuenta de que nunca fue conveniente y que ese régimen cubano, de forma insólita, es quien tutela la dictadura venezolana, quien dicta línea, porque es inconcebible que no haya dolor por 8 millones y tanto de venezolanos que se van, por gente que se queda sin diálisis, por la pobreza extrema, que aquí tengo algunos datos que alcanza el 51% del país, pero la pobreza integral alcanza entre el 82 y el 83%. Que es un poco, me imagino, la pregunta que viene, el tema de la migración, ¿por qué la gente se va? Hay quienes aseguran que a Nicolás Maduro solo lo sacan del poder mediante dos vías. Una, un golpe de Estado de sus militares, o la segunda, una intervención militar por parte de los Estados Unidos o de algunos países, o de la Unión de Países. Incluso un expresidente colombiano, Iván Duque, hablaba de una intervención humanitaria. ¿Cuáles son las vías que quedan hasta el momento? Es muy complejo. Quisiésemos que la vía del diálogo volviese a imperar, pero el gobierno venezolano, a cabeza de Maduro, siempre ha roto los diálogos. De hecho, la elección fue producto de un diálogo, la del 28 de julio, pero el gobierno no cumplió. Nosotros no quisiéramos que a Latinoamérica llegara un conflicto armado, porque implicaría que la geopolítica mundial se involucrara, Rusia, Irán, estas facciones terroristas que hay en el Oriente Medio, que de alguna forma son aliadas del régimen de Maduro. Creo que Estados Unidos, con su intervención en Panamá con Noriega, quedó curado, porque parte del rechazo que tiene el gobierno americano, algunos sectores políticos de Latinoamérica, es por ese intervencionismo. Quisiésemos que hubiese una presión para que se retomase el diálogo y que en la tendencia de 3, 4 años se diera el cambio. Yo quiero ser optimista. Pero de 3, 4 años son 6 que ya se cumple el próximo periodo de Nicolás Maduro. Quisiera decir que un conflicto armado, 2 bombas y sale de todo, pero
el control militar del país a través de sus esquemas administrativos es total. Se vio el 28, la movilización militar en todas las ciudades. Fuese solo sacar a Maduro y el problema se resuelve, es transformar un conjunto de realidades militares que hay dentro del país. Mire, Carlos, ustedes mencionan el tema internacional, entre ellos aparece la figura de Bukele, el presidente de El Salvador, que ha sido un poco intrigante para muchos lo que ha publicado en sus redes sociales recientemente, la temperatura 22 grados en Caracas, luego publicó la mochilita o la cartera azul de la que había hablado María Corina Machado. Mire, y ahora cuando yo inicié esta conversación, le preguntaba por una falsa expectativa y era precisamente por eso, porque se había anunciado en reiteradas oportunidades por parte de Edmundo González y de la oposición que sí o sí, ese día iban a llegar a Venezuela e iban a tener el poder, pero finalmente no pasó. Se ha hablado de paciencia. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿En qué momento va a llegar Edmundo? ¿O ese plan que ellos tienen preparado, en qué va a terminar? ¿Qué creen ustedes? Es que es una situación asimétrica. Usted va por la calle y le sacan una pistola y usted se contiene. ¿Cómo le dice a usted? Le voy a pegar con mi correa si el otro tiene una pistola. Lo mismo pasa en la democracia venezolana, o en el caso venezolano. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos la voluntad. Entiendo que la estrategia fue acuerpar a la sociedad civil en torno a la propuesta de cambio, ratificarla para el 10 y mantenerla, porque lo que no se puede es tratar de impulsar un cambio sin la esperanza de la gente. La esperanza hay que mantenerla. Es lo último que se pierde, mientras haya vida y esperanza. Decía Pepe Mujica que la vida es el principal valor que nosotros tenemos y la esperanza está detrás de él. Entonces creo que ha sido un acierto de María Corina, de Edmundo González y de quienes están en esto, mantener la esperanza de la gente. Y tenemos que mantenerla si no haya cambio todavía. Cuba tiene 60 años con esperanza y tenemos que seguir albergando que haya un cambio. ¿Pero cree usted que es el momento? ¿Este es el momento cero? ¿Sí va a pasar? Es como creer en Dios. Siempre tenemos que creer en Dios. Y la esperanza siempre tenemos que creer en la esperanza, porque lo contrario es terminar de entregar al régimen con todas las facilidades que ellos continúen. La situación adentro es bien compleja. Tuve la oportunidad de pasar el año nuevo allí y de verdad que son cosas inenarrables, increíbles, que a lo mejor ustedes dirán, bueno, a lo mejor lo dice la oposición para ir contra Maduro. 81% de pobreza se siente en las calles. Casi 9 millones de personas menos se sienten en la calle. Es el único país que sin guerra está disminuyendo su población. O sea, es algo que a lo mejor no hemos colocado en dimensión de la tragedia de lo que allí está pasando y que de alguna forma ustedes reciben un pedacito de esa tragedia. Pues. Y hacia allá va mi pregunta, Carlos, porque precisamente pareciera un tema netamente internacional, pero que tiene muchas implicaciones en Colombia. Hablemos del tema de migración. Ahorita usted también lo mencionó, que es una pregunta obligada en esta conversación. ¿Qué va a pasar y qué ha escuchado usted que tuvo oportunidad de pasar Año Nuevo en Venezuela con las personas que todavía están allí, que siguen creyendo, que tienen fe, que tienen esperanza, pero que también tienen hambre, que también están en una situación de vida y una situación social muy delicada? Eso sirve para que coloquemos en contexto por qué la gente migra. El umbral de pobreza en el planeta se mide por $2,5 de ingreso personal diario. Pero cuando su ingreso es $2,5 al mes, indudablemente que usted tiene hambre, tiene necesidades, usted quiere a su mamá, quiere a sus hijos, usted migra buscando una posibilidad. ¿A dónde migra? Casi el 70% de Latinoamérica, porque es el mismo idioma, la misma cultura, comemos casi igual, las facilidades para registrar títulos, para ejercer, para trabajar. Fíjese, en el 2001 Colombia tenía 1.800.000 venezolanos. 3 años después tiene 2.900.000. Es decir, que crece a una tasa de 350.000 migrantes anuales. Si las situaciones que dan origen a la migración se mantienen, es posible que hayan 350.000 venezolanos que vayan incorporándose a Colombia este año. Con un elemento adicional, había una fuga de migración del venezolano hacia Estados Unidos. Cuando llega Trump y paraliza la migración, esos 175.000 que anualmente estaban migrando, probablemente se queden en Colombia, vayan a Ecuador, vayan a Perú. Muchos a lo mejor van a mirar a la Argentina de Milei, que hay mayor estabilidad, mayor tranquilidad. O sea, creo que no quisiese que fuese así, pero es previsible una ola migratoria. Pero por razón objetiva, porque lo que da origen a la migración se mantiene.
y porque de alguna forma ya tiene el migrante anclas en Colombia, es decir, un venezolano familiar en Colombia, uno en Ecuador, uno en Perú, uno en Chile. El caso de Chile eran 100.000 venezolanos en el 2001, estás rondando los 600.000 y es posible que por la estabilidad económica de Chile lleguen en los próximos 4 años al 1.000.000 de venezolanos, si las situaciones de cambio no se dan. Es que han salido cerca de entre 7 y 8 millones de venezolanos, es decir, como que todo el departamento de Antioquia quedara vacío, quedara desocupado, como para ponerlo en perspectiva. Carlos, pero la siguiente pregunta es, mire, algunos hablan de una intervención militar criticada por Nicolás Maduro, pero él a su vez propone también liberar, por ejemplo, a Puerto Rico de los Estados Unidos a través de Brasil. O sea, imagínense una intervención militar con facciones del ejército desmovilizado en todo el país. O sea, sería una guerra incontrolable. O sea, yo quisiese que fuese fácil, pero Colombia ha vivido la guerrilla en algunos sectores. Imagínense los militares desmovilizados disparando contra el ejército. Sería una situación bien compleja. Ojalá que pudiésemos llegar al diálogo, a la sensatez, a una presión internacional que produjera un cambio, pero imagínense ustedes, no es un secreto, no voy a decir cosas que sean sospechosas, que en la zona de Apure, frente al Arauca venezolano, hay reposo del ELN, y todos lo saben, que en la zona norte de Colombia hay el tema del negocio de la droga, se mueve en la sierra de Perijá, hacia acá y hacia allá. O sea, los primeros que tienen que albergar por una situación en paz, tranquila, y que sea un proceso que nos lleve a instalar un sistema democrático con todo el estándar que el mundo plantea, es Colombia. Son 2.219 kilómetros de frontera, donde pasan cosas todos los días. No quisiese que la guerra fuese la alternativa. Precisamente el canciller Luis Gilberto Murillo decía que la posición del presidente Gustavo Petro ha sido de prudencia. ¿Le parece que está bien esa posición del presidente de Colombia? Creo que sin duda alguna, no quiero ofender ni meterme en temas internos de Colombia, ha sido solidario ideológicamente con el régimen venezolano y así lo ha venido demostrando. Fíjese, el valor de la muerte que defiende el presidente en Gaza es la misma muerte que se pueda producir en Venezuela. O sea, la muerte no tiene tinte político, ni que sea israelí, árabe, judío, venezolano, americano, mojado, como dicen los mexicanos. Sino que tenemos que ser coherentes con el tema de defensa de la vida y creo que allí, que me perdonen por decirlo aquí en su casa, ha sido imprudente el presidente, no ha sido coherente. Pues Carlos, nuestro mensaje de solidaridad además para todos los venezolanos que están aquí en el departamento de Antioquia, que tenían también la esperanza de que hubiera un cambio y como lo decía Edmundo González en su momento, que tantos abuelos que permanecen en Venezuela pudieran recibir nuevamente a sus hijos y a sus nietos. Carlos, para finalizar rápidamente un segundo, ¿qué le diría usted a los venezolanos que de pronto nos están viendo a esta hora de la mañana? No, que mantengamos la fe, que mantengamos la esperanza y que tenemos que hacer un esfuerzo por integrarnos de manera positiva a los espacios en los que estamos llegando. Va a migrar la sangre, va a migrar la gente y es posible que migren también los capitales y vean ustedes en los próximos tiempos muchas empresas venezolanas desarrollándose en Colombia y que todo el talento positivo de Venezuela dé lo mejor para los países de acogida. Muy bien, Carlos Osorio, miembro de la colonia de venezolanos en la ciudad de Medellín. Gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Un feliz día.